Bienvenidas y bienvenidos, y gracias de verdad por estar aquí una vez más en Paseando con Oliver Sacks. Sí, sé que este paseo no siempre ha sido regular y conoces las razones, pero bueno, volvemos cuando podemos y ahora estamos aquí. Y hoy hemos llegado al episodio 80 y ya lo sabes, y si no lo sabes seguramente que ahora es el momento de saberlo, pero seguramente lo sabes, y es que cada capítulo ha ido de la mano de un elemento de la tabla periódica que corresponde con un número atómico, que es como están ordenados los elementos de la tabla periódica. Y el 80 nos trae un elemento muy especial. Todos son especiales, pero ahora verás por qué el mercurio lo es. Y ya aprovecho, porque no suelo hacer mucha, o nunca o casi nunca he hecho mención al elemento químico asociado al capítulo que corresponde. Pero ahora sí quiero contarte de una forma más explícita algo que alguna vez he insinuado en este podcast, y es que este podcast no iba a ser eterno, ¿no? Oliver Sacks murió a los 82 años, o sea, lo que yo llamo la edad del plomo, porque 82 es el número atómico del plomo. Y bueno, yo siento que el cierre natural de este caminar a su lado y con vosotros, pues está ahí, precisamente, en el 82, a la edad a la que él se fue. Siempre lo tuve claro, y si no lo tuve claro, siempre lo tuve claro después de hacer el primer episodio, que este podcast duraría 82 episodios. Lo podríamos haber terminado hace ya un año, pero mis problemas personales, familiares, pues han hecho que esto se alargase. Así que nos queda, además de este episodio, pues nos quedan dos más, el 81 y el 82, para despedirnos. Para despedirnos de un podcast que se llama Paseando con Oliver Sacks, pero que como comenté en el episodio anterior, seguramente cambie de nombre, le llamemos Nemo Resideo y sigamos la estela de nuestro neurólogo de cabecera, y quienes quieran, pues que siga junto conmigo en este camino y hablemos de psicología, neuropsicología, psicooncología, y me acompañéis si queréis en este paseo como neuropsicólogo que estoy a punto de comenzar. Hoy vamos a pasear con Oliver Sacks, como siempre, y también con un viejo compañero de la humanidad, que es el mercurio, una palabra que nos lleva a tres territorios: al territorio mitológico, que nos lleva a la astronomía, nos lleva al cielo, digamos, al universo, al espacio, y también al territorio de la química, al territorio del laboratorio. Así que vamos a empezar por ese mercurio Dios. Cuando cierro los ojos y pienso en Mercurio, veo a un Dios alado cruzando caminos. No es un Dios lejano ni solemne, sino uno inquieto, ágil, profundamente humano. En la tradición romana, Mercurio es el mensajero de los dioses, el guardián de los viajeros, de los comerciantes, pero también de los ladrones, sí. También ellos tienen derecho a ser protegidos, ¿no? Así que Mercurio era el protector de quienes cruzaban límites, tanto físicos como morales, como simbólicos. Llevaba sandalias con alas, una túnica ligera, y en la mano sostenía el caduceo,
esa vara con dos serpientes entrelazadas que todavía hoy reconocemos como símbolo de la medicina. No era casual, Mercurio cruzaba el mundo de los vivos y los muertos, guiando almas. En griego fue Hermes, hijo de Zeus, y desde su nacimiento ya apuntaba maneras. Según los mitos, apenas unas horas después de nacer, robó el ganado de Apolo y para calmarlo inventó la lira. Así que también era un embaucador, un travieso, haciéndose uso de la música, ¿verdad? Su nombre sigue resonando hoy. En español lo llamamos miércoles, el dies Mercuri, el día Mercurio. En francés, mercredi, mercredi, y en italiano, mercoledì. En Roma su templo estaba justo en una frontera entre colinas, como si incluso su hogar no pudiese quedarse quieto en medio, ¿verdad? En medio, molestando, como es el día Mercurio, el día miércoles, que está en medio de la semana laboral, de lunes a viernes. Pero hay también otros significados, y es que Mercurio representa el puente, el tránsito entre lugares, lenguas, mundos. Es el dios de la elocuencia y de la astucia, de la palabra que persuade, que acompaña y que cura. Por eso su figura aparece en caminos, en cruces de rutas, en monedas antiguas y en tótems en algunas esquinas de ciudades muy antiguas. Y esa misma energía, rápida, viva, casi imposible de atrapar, es la que dio su nombre también al planeta más veloz y al metal más escurridizo. El Mercurio, planeta. Desde la Tierra, Mercurio parece jugar al escondite con el Sol. Es el planeta más cercano a él y el más rápido del sistema solar. Se mueve tan deprisa que los romanos, al observar su camino por el cielo, pensaron: solo puede ser Mercurio el mensajero. Es un planeta pequeño, de apenas 4.880 kilómetros de diámetro. Esto nos puede parecer mucho, pero es menos de la mitad del de la Tierra. Y a veces el planeta Tierra ya se nos queda pequeño, ¿verdad? Tiene un comportamiento curioso, y es que por cada 2 vueltas que da alrededor del Sol, gira sobre sí mismo 3 veces. Lo cual crea una rotación extraña, al menos extraña para los terrícolas, porque en algunos lugares de Mercurio, en algunos lugares del planeta, el Sol sale, retrocede y luego vuelve a salir, pues en el mismo día, ¿no? Que es muy largo. Su día solar dura 176 días terrestres, las temperaturas son extremas durante el día. ¿Por qué? Pues porque pueden alcanzar casi 450 grados y casi menos 200 grados en la noche. Y todo esto es porque no tiene una atmósfera densa como la tiene la Tierra, que lo pueda proteger o regular. Su superficie está marcada por cráteres parecidos a los de la Luna, y en sus polos los científicos han encontrado depósitos de hielo, porque resulta que están siempre, a pesar de su cercanía al Sol, en una sombra perpetua. Mercurio ha sido visitado por 2 misiones espaciales, la Mariner 10 en los años 70 y la Messenger, que estuvo orbitando alrededor del planeta entre el 2011 y el 15. Esta última misión, la Messenger, reveló que Mercurio tiene un núcleo metálico enorme y que ocupa más del 80% de su radio. Así que es un planeta de extremos, de contrastes y de preguntas abiertas. La misión más reciente,
que se llama Bepi Colombo, que está en curso, se acerca poco a poco a su órbita, y cuando llegue y comience a girar alrededor de Mercurio, pues completará lo que aún no sabemos sobre este planeta. Este planeta abrasado, helado, solitario y también veloz. Y ahora el mercurio como elemento químico. Por lo tanto, volvemos a la Tierra. Muchos de nosotros hemos visto al mercurio moverse como gotas brillantes que se escapan entre los dedos. Era común en los termómetros antiguos, supongo que te acordarás, y en algunos aparatos también de medida. Lo llamamos azogue y su símbolo es el Hg, del latín hydrar gyrum, que significa plata líquida. A temperatura ambiente el mercurio es un cristal, es un metal líquido. Tiene un punto de fusión bajísimo de menos 38,8 grados centígrados y hierve a unos 356 grados. Es denso, reflectante y su comportamiento químico lo hizo esencial en muchos instrumentos, ya hemos dicho, el termómetro, pero también en barómetros, amalgamas dentales y espejos. El mercurio se extrae del cinabrio, un mineral de color rojo intenso, y en España el yacimiento más famoso fue el de Almadén, en Ciudad Real, uno de los más grandes del mundo. Desde allí durante siglos se enviaron toneladas de mercurio hacia América para amalgamar el oro y la plata extraídos de las minas de allá. Pero con el tiempo descubrimos su lado oscuro. Y es que el mercurio es tóxico, muy tóxico. Se acumula en el cuerpo y puede causar daños neurológicos graves. El caso más conocido es el de Minamata, en Japón, donde miles de personas se intoxicaron tras consumir pescado contaminado por vertidos industriales, precisamente de mercurio. Y este desastre llevó a que se firmase el convenio de Minamata en 2013, no hace mucho, un tratado internacional para limitar el uso y emisión del mercurio. Y hoy está prohibido en muchos productos y su manipulación requiere cuidados extremos. Así que hay algo fascinante en él, ¿verdad? En esa materia que se mueve, escurridiza, que no se está quieta. Un metal que parece vivo y eso pues lo emparenta una vez más con ese planeta veloz y con ese dios nervioso y travieso. Vamos a ver lo que quizás nos interese más en este podcast, y es lo que ocurre en el sistema nervioso con el mercurio. Esa toxicidad suya depende de varios factores, depende de la forma en la que se presente y depende también de cómo entra o cómo entre en el cuerpo. Y es que el mercurio lo podemos encontrar de tres maneras. Las tres formas del mercurio son, por un lado, el mercurio elemental, que en química lo denotamos como Hg y un 0 arriba, que es el mercurio metálico, el que se ve en los termómetros, y que a temperatura ambiente emite vapores invisibles, y esos vapores son altamente tóxicos al inhalarse. Quien no ha tenido mercurio, una bolita de mercurio en la mano, una vez el termómetro roto? Y bueno, pues no recuerdo yo si en algún momento lo llegué a probar o a oler, no lo sé que lo tuve en la mano, pero en aquella época no se sabía nada de este mercurio
y pues seguramente que más de alguna persona lo habría usado de una manera peligrosa. El mercurio metálico no se absorbe fácilmente por la piel ni por la vía digestiva, pero sí por la vía respiratoria. Así que una exposición prolongada a sus vapores, que recordamos ya se emiten a temperatura ambiente, pues puede provocar síntomas neurológicos graves. Luego tenemos el mercurio inorgánico, que en química denotamos como Hg+, por la valencia de 1 y por la valencia de 2, Hg2. Se encuentran sales como el cloruro de mercurio, y estas sales sí son corrosivas y pueden entrar en el cuerpo por ingestión o a través de la piel lesionada. Aunque afectan principalmente a los riñones, también puede causar síntomas neurológicos, pues cuando la acumulación es considerable, ¿no?, con el tiempo. Y la tercera forma de encontrar el mercurio es el mercurio orgánico, el llamado o los llamados metilmercurio y etilmercurio. Estas formas son más neurotóxicas. El metilmercurio se forma cuando ciertos microorganismos convierten al mercurio inorgánico en compuesto orgánico, sobre todo en ambientes acuáticos, y es algo que se nos dice mucho últimamente, ¿verdad? Ese cuidado con los peces grandes que son capaces de acumular mercurio y que acaban siendo tóxicos. Este mercurio, al ingerirlo, ya sí que se absorbe fácilmente por el intestino y consigue atravesar la barrera hematoencefálica, que no es otra que esa protección natural que tiene el cerebro para que las toxinas y los tóxicos que están dentro de nuestro cuerpo no puedan llegar al cerebro y esté preservado, ¿no? Y esto pues no siempre es así. Hay elementos químicos o alimentos que no atraviesan la barrera hematoencefálica y hay otros, por ejemplo la cafeína, que sí tiene la capacidad de atravesarla. Y no solamente atravesar la barrera hematoencefálica, sino que también es peligroso porque puede atravesar la placenta, lo que hace especialmente pues que sea peligroso pues para los fetos y los futuros niños. ¿Y qué hace el mercurio en el cerebro? Pues el mercurio, especialmente ese mercurio orgánico, el metilmercurio, actúa como un veneno selectivo del sistema nervioso central. Por lo tanto, se acumula en el cerebelo, en la corteza visual, es decir, en el lóbulo occipital, en el occipital, y en el tronco encefálico y otras estructuras cerebrales. Provoca la desmielinización, es decir, destruye esa capa de mielina que recubre y protege los axones de las neuronas para que la transmisión de información entre las neuronas sea rápida, que es precisamente la enfermedad de la esclerosis múltiple, ¿no? Esa desmielinización de los axones, que no quiere decir que esté provocada por la ingestión de mercurio, pero que sí consiste en esa pérdida de la vaina de mielina, de esa proteína. También el mercurio infiere con los canales de calcio y de potasio, con lo cual también se produce alteración sináptica, o sea, de la transmisión de información entre los somas de las neuronas vecinas. También aumenta la producción de radicales libres, dañando neuronas y tejidos, y afecta a la función mitocondrial, provocando esa muerte celular, también conocida como apoptosis. Los síntomas neurológicos más frecuentes pues
van a depender de la forma del mercurio, como hemos dicho antes, y de la duración a la exposición. ¿Qué nos dice la literatura científica y la evidencia? Pues que, por ejemplo, en adultos produce temblores finos, produce irritabilidad, insomnio, depresión, déficit de la atención y de la memoria, cambios en la personalidad y neuropatía periférica como hormigueo, entumecimiento. Esto también lo producen muchos medicamentos, incluso muchos medicamentos oncológicos, ahora que estoy tan relacionado con ellos. También produce dificultades del habla, coordinación y marcha. Parece ser que tiene un efecto en los ganglios basales y en el cerebelo, que son estas dos estructuras o partes del cerebro muy relacionadas con el control del movimiento, tanto grueso como fino. Y en fetos y niños, pues además de esto, ¿no? Porque aunque no sean adultos siguen siendo seres humanos, evidentemente, en fetos y niños, por entrar más en detalle, pues produciría retrasos cognitivos y del desarrollo, un deterioro motor severo, baja capacidad en el lenguaje, discapacidad intelectual, evidentemente, porque ese sistema nervioso está en desarrollo y si está afectado por el mercurio no se va a producir desarrollar propiamente, y ceguera o sordera parcial o total si fuesen casos extremos. Por estas razones, la Organización Mundial de la Salud recomienda limitar el consumo de pescado en mujeres embarazadas y en niños pequeños, especialmente especies como el atún rojo, el pez espada, el tiburón o el lucio, que acumulan altos niveles de metilmercurio. Como podemos ver, son peces muy grandes, peces que ingieren mucha comida y evidentemente pues que son capaces de retener mayor cantidad de mercurio pues como el que podría retener pues un boquerón o una sardina o un pez más pequeño. Así que tenemos a un dios, a un planeta y a un elemento químico en nuestra colección de elementos químicos de la tabla periódica, llamados los tres por el mismo nombre, mercurio. Algo que es fascinante, pero como todo lo que fascina, también es peligroso. Y ahora vamos a ir cerrando este episodio con una lectura. Y antes de pasar a la lectura, quiero darte un poco de contexto con respecto a la lectura. Y es que Oliver Sacks escribió un pequeño libro, como lo sabéis, y porque ya lo hemos abordado en varias ocasiones, titulado Gratitud, publicado de manera póstuma. En él hay 4 ensayos breves que escribió en sus últimos meses de vida, y el primero de ellos se llama precisamente Mercurio, y lo escribió cuando estaba ya a punto de cumplir los 80 años, evidentemente, ya que el número atómico del mercurio es 80, tal cual es el número del episodio en el que nos encontramos. Sacks nos recuerda cómo desde niño solía decir: tengo 11 años, soy sodio, tengo 12, soy magnesio. Y al llegar a los 80 dijo: ahora soy mercurio. Y con esa excusa, que es también un gesto tierno, reflexiona sobre su edad, sobre la fragilidad del cuerpo, la belleza de la tabla periódica y el paso inexorable del tiempo. Este librito, Gratitud,
fue descrito por el periódico inglés The Guardian y también por el Washington Post como un testamento luminoso, sereno, sin dramatismos. Un texto que abraza la vida incluso cuando se está despidiendo de ella. Y en Mercurio, en este texto que vamos a leer ahora, Sachs no habla de enfermedad, ni de dolor, ni de muerte, aunque la idea gire alrededor de todo esto, pero habla sobre todo de vida, de lo que todavía se puede mirar con asombro, por muy poca vida que parezca que nos pueda quedar, de lo que significa sobre todo haber llegado hasta la edad de los 80 años. Y ahora, si te quieres poner cómoda o cómodo, pues vamos a proceder a la lectura de Mercurio, el primero de los textos de ese gran pequeño libro titulado Gratitud. Anoche soñé con Mercurio, unos glóbulos enormes y relucientes que subían y bajaban. El mercurio es el elemento número 80, y mi sueño me recordaba que el jueves cumpliré 80 años. A lo largo de mi vida he visto cómo los elementos y los aniversarios se entrelazaban desde que era niño, cuando averigüé lo que eran los números atómicos. A los 11 años podía decir, soy sodio, el elemento 11, y ahora a los 79 soy oro. Hace unos pocos años, cuando le regalé a un amigo un frasco de mercurio por su 80 cumpleaños, un frasco especial que ni goteaba ni se podía romper, este me miró de una manera un tanto rara, pero luego me mandó una preciosa carta en la que acababa bromeando. Cada mañana tomo un poco para mantenerme sano. 80 años, casi no me lo creo. A menudo tengo la impresión de que la vida está a punto de comenzar, solo para comprender que casi termina. Mi madre era la número 16 de 18 hermanos y yo soy el menor de 4 hijos y casi el más joven de la interminable caterva de primos por parte de madre. En la secundaria siempre fui el más joven de la clase y he conservado esta sensación de ser el más joven, aun cuando ahora soy la persona más vieja que conozco. A los 41 pensé que iba a morir a causa de una grave caída en la que me rompí una pierna mientras hacía alpinismo en solitario. Me entabillé la pierna lo mejor que pude y me arrastré montaña abajo ayudándome torpemente con los brazos. En las largas horas que siguieron me asaltaron muchos recuerdos, buenos y malos, pero casi todos fueron de gratitud, gratitud por lo que los demás me habían dado y gratitud también por haber podido corresponder con algo a cambio. Despertares se había publicado el año anterior. Ahora que tengo casi 80 años y sufro una serie de problemas médicos y quirúrgicos, ninguno de los cuales me tiene impedido, me alegro de estar vivo. Me alegro de no estar muerto, exclamo a veces cuando hace un día espléndido, lo cual contrasta con una historia que le oí contar a un amigo. Una espléndida mañana de primavera paseaba con Samuel Beckett por París y mi amigo le dijo, «En un día como este, ¿no te alegra de estar vivo?», a lo cual Beckett contesta, «Tampoco hay que exagerar». Doy gracias por haber vivido muchas cosas, algunas maravillosas y otras horribles, y por haber sido capaz de escribir una docena de libros, por haber recibido innumerables cartas de amigos, colegas y lectores, y por haber disfrutado de lo que Nathaniel Hawthorne denominó un diálogo con el mundo. Lamento haber desperdiciado mucho tiempo, todavía lo hago. Lamento ser tan terriblemente tímido a los 80 como lo era a los 20. Lamento no hablar otro idioma que mi lengua materna y no haber viajado ni conocido tantas culturas como debería. Tengo la sensación de que debería intentar completar mi vida
aunque no sepa muy bien qué significa completar una vida. Algunos de mis pacientes que ya han cumplido los 90 o los 100 años entonan el Nunc dimittis. He tenido una vida plena y ahora estoy preparado para partir. ¿Qué es lo que significa? Para algunos eso significa ir al cielo, y siempre es al cielo antes que al infierno, a pesar de que Samuel Johnson y James Boswell se echaran a temblar solo de pensar que podían ir al infierno y se enfurecieran con David Hume, que no compartía dichas creencias. No tengo fe en ninguna existencia después de la muerte, ni la deseo. Tan solo albergo la esperanza de perdurar en el recuerdo de los amigos y de que algunos de mis libros puedan seguir hablando a la gente después de mi muerte. W. H. Auden a menudo me confesaba que creía que llegaría a los 80 y que luego se iría a la mierda. Solo vivió hasta los 67. Y aunque ya han transcurrido 40 años desde su muerte, a menudo sueño con él y con mis padres y con antiguos pacientes, todos ellos ya fallecidos, pero a los que amé y que fueron importantes en mi vida. A los 80 años asoma el espectro de la demencia o el ictus. Una tercera parte de mis coetáneos han muerto y son muchos más los que, afectados por un profundo deterioro físico o mental, se ven atrapados en una existencia trágica y mínima. A los 80 las señales del deterioro son perfectamente visibles. Nuestras reacciones son un poco más lentas, cada vez nos cuesta más recordar un nombre. Hay que dosificar las energías, pero aún así muchas veces uno se siente lleno de energía y vitalidad, y en absoluto viejo. Quién sabe si con suerte conseguiré permanecer más o menos incólume unos cuantos años más, y se me concederá la libertad de seguir amando y trabajando, según Freud, las dos cosas más importantes de la vida. Cuando llegue mi momento, espero morir al pie del cañón, como hizo Francis Crick. Cuando le dijeron que se le había reproducido su cáncer de colon, al principio no dijo nada, se quedó un minuto con la mirada perdida y a continuación siguió con sus reflexiones anteriores. Cuando semanas más tarde volvieron a preguntarle por su diagnóstico, contestó: todo lo que tiene un principio ha de tener un final. Cuando murió, a los 88 años, aún seguía completamente inmerso en su trabajo más creativo. Mi padre, que vivió hasta los 94, solía decir que la década de los 80 a los 90 había sido la que más había disfrutado de su vida. Para él, y ahora empiezo a compartir su opinión, esos años no eran tanto una mengua como una ampliación de su vida mental y su perspectiva. A esa edad posees una larga experiencia vital, no solo de tu propia vida, sino también de la de los demás. Has visto triunfos y tragedias, expansiones y recesiones económicas, guerras y revoluciones, grandes logros y también profundas ambigüedades. Has presenciado el auge de grandes teorías que al final se han visto derrotadas por la terquedad de los hechos. Eres más consciente de la fugacidad de la vida y quizá te fijas más en la belleza. A los 80 puedes ver las cosas con gran perspectiva y contemplar la historia como algo vivo y vívido, algo imposible cuando se es más joven. Soy capaz de imaginar, de sentir en mis huesos lo que es un siglo, cosa imposible cuando tenía 40 o 60 años. No considero la vejez una época cada vez más sórdida que uno tiene que soportar e ir trampeando como puede, sino una época de ocio y libertad, en la que te ves emancipado de las artificiosas urgencias de años anteriores. Y esa libertad me permite explorar cuanto se me antoja e integrar los pensamientos y sentimientos de toda una vida. Estoy impaciente por cumplir los 80.